ejercicios que obviamente tenemos que ir resolviendo de otra forma a lo que veníamos habitualmente acostumbrados a hacer porque no tenemos un voltaje total que al final me permite calcular la intensidad total. Perfecto, entonces debo ir resolviendo por tramos cada uno. Ya acá en esta resistencia 4 calculamos la intensidad 4, ¿sí? Y la intensidad 5 y calculamos el voltaje de cada una de ellas. Y en esta resistencia 3 nosotros necesitaríamos calcular tanto el voltaje como la intensidad. El voltaje, si se dan cuenta o si revisamos la teoría, si están en paralelo deberían ser igual. Entonces, si yo calculo el voltaje de 4, 5, que si estaban en serie, recordamos que el voltaje total en serie sería la sumatoria de cada uno, que sería V4 más V5, y yo podría calcular entonces el voltaje total de esta unión, porque estaban en serie, ¿sí? Y teniendo entonces este voltaje, automáticamente yo puedo decir que tengo el voltaje de la resistencia 3 porque están en paralelo y según teoría me dice que los voltajes en paralelo son igual. Entonces para calcular el voltaje 4, 5 va a ser igual a la suma del 4. ¿Cuánto es el voltaje 4? 2,5. 2,5 más el voltaje 5 que me lo da el ejercicio que sería 5. Entonces, el voltaje 4,5 va a ser igual a 7,5 voltios. Ya al tener entonces el voltaje total de 4,5, yo puedo decir que esto también va a ser entonces el voltaje de la resistencia 3. Perfecto. Y al tener el voltaje de la resistencia 3, puedo calcular entonces la intensidad 3, que va a ser la intensidad, el voltaje 3 entre la resistencia 3. ¿Cuánto es el voltaje 3? 7,5. Y la resistencia 3, revisamos arriba, 500. Entonces la intensidad 3 nos va a dar un valor de aproximadamente 0,015 amperes. Ya tengo la intensidad 3 y la podemos ir llenando entonces en la tabla, que el voltaje 3 es 7,5 y la intensidad 3 es 0,15. Perfecto. Ya nos faltaría entonces el voltaje 1 y resistencia 1 de la intensidad 1 y voltaje 2 intensidad 2. Seguimos agrupando para poder seguir sacando datos. Al final, si yo saqué esto en paralelo, hice esta conexión, me va a quedar entonces el circuito, una resistencia que se va a llamar resistencia 453, acá la resistencia 2, de este lado la resistencia 1, aquí la batería, que no la conocemos. Entonces, estas intensidades son exactamente igual porque están conectadas en serie. Perfecto. La intensidad de R2 no la puedo calcular porque no tengo el voltaje. La intensidad de R1 no la puedo calcular porque tampoco tengo el voltaje de esta. Pero de la resistencia 453 yo puedo calcular entonces la intensidad, porque si yo calculo la intensidad en este punto, entonces puedo tener la intensidad de los otros dos porque están en serie y se supone que son iguales. Esta intensidad viene de una conexión en paralelo y según nosotros decimos que la intensidad en paralelo, es decir, la intensidad total, va a ser igual, sería la suma de estas dos intensidades, ¿verdad? Entonces la intensidad total va a ser la suma de I45 más I3. ¿Tengo I3? Lo tengo porque lo calculo aquí arriba, perfecto. I45 lo tengo, vamos a revisar. Y si no lo tengo, lo podemos calcular. Pero lo vamos a hacer en otro videito para que no se me haga tan extenso.